Desencadenados días, tardes o noches, os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de 28 días después. Yo soy Nat y aquí estoy con Toxic y un guardia urbano que es Xavi. ¿Por qué vas así vestido? Porque me ha ocurrido una cosa. Es más que nada para Bueno, que un invitado que tengo en casa me reconozca bien. Es que me han dejado un mono para que lo cuide, un mono de un laboratorio. Y digo, bueno, tengo que hacer el podcast. Digo, pues lo voy a dejar entretenido. Y le he puesto la tele, le he puesto noticias internacionales ahí que se entretenga un rato. A ver cómo está. Toxic, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿Te bien, bien, gusta, estoy muy ¿Te bien. gusta el Trump? Muy bien, sí, yo creo que se está culturizando el tío. Yo creo que va a aprender mucho con la tele. Ya verás. a ver si con tanta tele y estas noticias se va le va a entrar ira, ¿sabes? Le va a entrar un ataque de ira. Yo no sé si Bueno, dejarlo delante de la tele viendo a Trump. luego le Eso abriré no. una cuenta de Twitter para que se Para desahogue. que se desahogue. Pues bien, bien, bien. Y tú, Toxic, aparte de estar mirando la tele, ¿qué más? ¿Cómo estás? Nada, hoy en día ya no hace falta la tele. Yo creo que cuando hagan la secuela de 28 años después van a poner Twitter, le van a poner Twitters uno detrás del otro de lo que dice Elon Musk, lo que dice Trump y toda esta gente. Bueno, no creo que salga Pero esta yo estoy gente bien. en 28, en 28 años después. Que sí, es verdad que estamos haciendo este podcast de 28 días después porque a finales de junio viene la tercera parte de estas películas, no de zombies, sino de infectados, porque aquí con esta peli se dejó de hablar de zombies para hablar de infectados, que será 28 días después. Ay, 28 días no, perdón, yo ya empiezo a cagarla con esta tontería. 28 años después, protagonizada por la gran e inigualable Jodie Comer. Pero bueno, ya veremos y haremos podcast a finales de junio cuando se estrene 28 años después. Y la pregunta que os lanzamos, oyentes, desde aquí, porque nos lo estábamos preguntando ahora es, ¿queréis que hagamos podcast de 28 semanas después, que es la secuela de esta primera? Si recibimos bastantes mensajes, ya sea por iVoox, por YouTube o Spotify, pues haremos podcast de 28 semanas después, que no sería porque no tuviéramos ganas, porque es que a mí ya adelanto que son dos películas que me gustan mucho, así que por mí encantada de hacer el podcast de 28 semanas después. En fin, después de este rollo, vamos a hablar con spoilers desde el principio. Toxic, cuando quieras, el resumen de la película. Muy bien, empezamos. Pues en un laboratorio, unos activistas liberan a unos chimpancés infectados con un virus altamente contagioso y que induce una agresividad extrema. 28 días después, Jim, un mensajero en bicicleta, despierta solo en un hospital de Londres y encuentra la ciudad completamente desierta. Tras ser atacado por infectados, es rescatado por Selena y Mark, dos supervivientes que le explican la situación. Juntos acuden a la casa de Jim encontrando a sus padres muertos. Durante la noche son atacados, Mark es infectado y Selena lo mata de inmediato. Más adelante, Jim y Selena conocen a Frank y su hija Hannah, que viven en un bloque de pisos y reciben una transmisión de radio prometiendo seguridad en una base militar al norte. Los cuatro viajan en coche hacia la base, paran a recoger suministros y en una gasolinera Jim acaba matando a un niño infectado. Finalmente llegan a la base y Frank es infectado por una gota de sangre en el ojo. Mientras ataca al resto del grupo, es abatido por unos soldados. Estos los llevan a la mansión fortaleza que tienen, donde viven el resto de soldados. Allí conocen al mayor Henry West, quien les ofrece refugio. Sin embargo, Jim descubre que la verdadera intención del grupo es usar a las mujeres, a Selena y a Hannah, con la intención de someterlas a un plan de reproducción forzada, para repoblar la Tierra. Jim es capturado cuando intenta oponerse, pero logra escapar cuando estaba a punto de ser ejecutado. Jim regresa para rescatar a Selena y Hannah, Jim regresa para rescatar a Selena y Hannah, usando la presencia de los infectados para crear una distracción. Tras matar a varios soldados, logra huir con ambas, aunque la muerte del mayor Henry es a manos de Hannah, que consigue que un infectado lo mate. Tiempo después, los tres viven en una casa rural. Cuando un avión sobrevuela la zona, intentan llamar la atención para ser rescatados, sugiriendo que puede existir un futuro. Bueno, hasta aquí el Muy resumen. bien. Muy Muy bien. bien, pues vamos ya con las valoraciones. Venga, para no volver a oír a Toxic otra vez, Xavi, ¿qué te parece? Por cierto, una pregunta. ¿Los dos ya habíais visto 28 días después o la habéis visto ahora por primera vez para el Mm. podcast? Mira, Yo por primera vez. yo te respondo Toxic por ya primera vez y tú, Xavi. yo es que la vi en el cine, en el estreno. Coño, qué Sí, guay. sí. Y me gustó muchísimo.
porque me recordaba a las películas clásicas de zombies en las que todo es muy crudo. O sea, realmente esta película no es nada festiva, aunque haya cierto humor y tal, pero es una película muy cruda, con escenas muy bestias, con un suspense exagerado. O sea, aquí no es Zack Snyder con sus películas de zombies, aquí es a pasarlo realmente mal y a meterte en la piel de los personajes. Y para mí, la tensión que crea, la verosimilitud que le da a lo que es la vivencia, porque al final estás como acompañando a los protagonistas como si fueras uno más. Y para mí eso me gana. Sé que tengo algunas cositas, y mira que Alex Garland es el guionista, pero tengo algunas cositas con el guión que no me acaban de convencer, pero como es Alex Garland y lo quiero mucho, pues lo perdono todo y tal. Pero bueno, al final la nota se la dejaría en un 7,5. Aunque me Muy gusta bien. mucho. 7,5, estupendo. Toxic, tu turno. A ver, claro, es que esta película, la gracia también era verla un poco en su momento, ¿eh? O sea, yo la he disfrutado mucho y ahora hablaré, pero fue muy impactante cuando se estrenó esto en 2002, 2003. Fue como para todo el mundo, fue como, wow, vaya pedazo de película se acaba de sacar Danny Boyle de la manga, ¿no? Pero a ver qué opina una persona que la acaba de ver por primera vez. Venga, dale. Bueno, tengo que decir que a mí no me estaba gustando mucho hasta mitad peli. Cuando llegan, digamos, a toda la parte de los militares es cuando más me gusta la peli. Creo que a nivel de historia, a nivel de guión, está bien. Pero sí que es verdad que creo que esta película ha alimentado tantas otras pelis y series que he visto, como The Walking Dead, que claro, es como que esto ya lo había visto. Entonces, claro, era como vale, sé que esta película no es para verla ahora, debería haberla visto en su momento y seguramente me hubiera gustado mucho más. Pero lo que no me ha gustado es la parte visual. Luego profundizaré cuando hablemos de la parte técnica, pero es que a mí visualmente esta película es que no me gusta. Yo no soporto la cámara en mano, es una cosa que a mí me marea, no me gusta, y tampoco los planos cerrados. Y tiene mucho plano cerrado, mucho. Ves el personaje de golpe muchas veces y muchos cortes y tal. Y entonces a mí eso no es lo que me suele gustar. Ojo, no digo que sea mala, ni mucho menos, porque creo que sobre todo en la parte final entiendes por qué te han construido toda la historia y entiendes que esto no va de zombies, esto va de otras cosas también. Entonces agradezco mucho la parte del guión, pero gustar, lo que es gustar, personalmente no me ha gustado muchísimo. Estaría entre un 6,5 y un 7. Un 7 quizás, sí, más o menos. Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, a ver, podemos hablar de lo que te ha parecido el apartado técnico. Al fin y al cabo, eso es tu valoración. Y claro, esta película, una de las cosas que aportó de nuevas cuando se estrenó a principios de los 2000 fue el hecho de que se grabó con una cámara digital que hasta ese momento no se estaba utilizando en el mundo del cine. Claro, ahora ya estamos mucho más acostumbrados, pero también es verdad que en su momento no, y que además los avances tecnológicos que habían no eran gran cosa, aparte de que costó 2 duros, costó solo 8 millones de dólares o 5 millones de libras, como lo queráis mirar. Entonces, claro, la calidad de la imagen pues no es muy buena, es verdad que no es muy buena. Pero a mí me mola, o sea, le da un aspecto, una cosa así de decadencia que me gusta, ¿no? Y además es como, hostia, es 28 días después y la grabaron así y se quedó así. Y creo que es también un poco marca de la casa que después en 28 semanas después no pasa esto. O sea, a nivel visual es mucho más parecido a lo que estamos ya acostumbrados, ¿no? No tiene esta, entre comillas, falta de calidad en la imagen como 28 días después. Tú esto no entraste, ¿no, Toxic? Y te pareció horrible, horrible. ¿Ok? No, horrible tampoco, porque no me parece. O sea, hay una intencionalidad detrás de lo que de lo que está haciendo. Entonces, entiendo por qué lo utiliza, pero yo no hubiera escogido esa intencionalidad si yo fuera el que hiciera esa película. Pero mira, voy a aprovechar y voy a explicar lo que os he dicho fuera de podcast que os quería explicar y que resume el motivo por el cual no me gusta la peli. Y es ¿Cómo que no te el gusta la peli? ¿Te plano. gusta o no te O sea, gusta? que no me gusta, perdón, que no me gusta la parte visual de la peli, Vale, perdón. vale. La parte visual de la peli, ¿por qué no me gusta? Y es por el uso del plano aberrante, el plano holandés. Entonces quería explicar un poquito para los oyentes, si alguien no sabía lo que es, pues un poco de dónde viene esto y por qué no me ha funcionado en esta peli. Entonces, a ver, cuando vemos una peli, bueno, en esta peli concretamente, el horizonte siempre está torcido.
O sea, casi todas las imágenes de aquí, de esta peli, son torcidos. Entonces, claro, si hay, yo qué sé, una puerta, la puerta no la ves una línea recta, ves siempre que está inclinado, unos 45 grados y tal. Bueno, este plano viene del cine expresionista... empiezo mal. Este plano viene del cine expresionista alemán de los años 20. Si os suena el gabinete del doctor Caligari, ahí ya se usaba para mostrar mundos distorsionados, como sacados de una pesadilla. La gracia es que el nombre Dutch Angel en realidad viene de una mala traducción. No tiene nada que ver con Holanda, sino con Deutsch, que significa alemán en alemán. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve este plano aberrante o plano holandés? Pues básicamente es para transmitir que algo no va bien. Puede ser que un personaje esté perdiendo el control, que haya tensión, peligro, locura o simplemente una sensación de que algo se está torciendo, literalmente en este caso. Claro, cuando se inclina la cámara, aunque sea un poco, nuestro cerebro ya lo capta como algo extraño. Estamos tan acostumbrados a ver el mundo con el horizonte recto que si se tuerce, sentimos que algo está fuera de lugar. Claro, esto lo hemos visto en muchísimas pelis, sobre todo cuando alguien se emborracha, se droga, se utiliza mucho ese tipo de planos, porque lo que te hace es ver que hay algo que está incómodo. Es decir, si yo hago esto, a quien está viendo en YouTube, esto es un plano aberrante. Claro, lo ves raro, dices, hostia, aquí hay algo que no cuadra. Yo no podría hacer un podcast entero así porque me pondría nervioso ver a alguien todo el rato torcido. Bueno, dicho esto, a mí en la película lo que menos me funciona es este uso constante del plano aberrante. No me gusta. Yo soy mucho de la composición visual. Una de las cosas que me enganchó del cine fue Breaking Bad porque utilizaba constantemente planos estáticos, planos alejados, con planos muy abiertos, viendo poco la cara de los personajes. Veías mucho el fondo. Aquí no, aquí el fondo es que ni se ve. Y encima también lo que me sucede es que hay momentos de la peli que me pierdo, porque claro, como los zombies están hechos de una manera que sea como un plano subjetivo donde ves que está corriendo hacia el personaje, no sé muy bien qué está pasando en la escena. Entonces, por eso digo que visualmente me cuesta un poco. Entonces, yo creo que es por decisión del director, que pues no me gusta, pero lo que es la peli en sí, si hubieran hecho con este mismo guión la misma peli, seguramente me hubiera gustado más. Y ya no meto más rollo. Entonces te gustará más la 2, porque es más así. Pero yo pensaba que lo del plano... Es más normal, la 2. Pensaba que lo del plano holandés venía por los porros de Ámsterdam. Por estar grabado así. Claro. Por la marihuana que se fuma el cámara. Pero bueno. Tú eres el que tenía un podcast de lenguaje cinematográfico, ¿no, Xavi? Estupendo. Sí. Bueno, en verdad lo tiene ChatGPT. Yo solo hablo. Bueno, okay. En fin. Pone Toxic en pantalla 28 chistes después. Pues sí, pueden haber 28 chistes 28 chistes después, a ver si sabemos la opinión que tiene Nat de la peli. Que no lo ha dicho. Sí, a ver, voy a ello. A ver, a mí las películas de terror en general me encantan y mi género favorito, aparte del slasher, son las pelis de zombies. Vuelvo a repetir que esto no es una peli de zombies, la gente que aparece infectada no son zombies porque no entran en el canon habitual de un zombie, que es que si le disparas a la cabeza se muere, que va lento caminando. Todo esto lo revolucionaron en 28 días después. Da igual donde le pegues el tiro, lo matas igual porque realmente no son no muertos o muertos vivientes, son gente que está viva pero que está infectada por un virus, ¿no? O sea, al final, si los disparas en cualquier lado, pues se mueren. Y claro, esto de que salían los zombies corriendo, pues ha dado lugar a que en otras películas lo hayan hecho, como por ejemplo en Guerra Mundial Z, aquella con Brad Pitt, pues han bebido, como has dicho tú, Toxic, hay muchas películas que han bebido de 28 días después. En ese sentido me parece, por eso que es una película de culto, de género, pero de culto, al final 28 días después. A mí todo me encanta la decisión de los planos aberrantes, me encanta la decisión de arriesgarse y hacerlo digitalmente en ese momento, en 2002, me encanta el reparto, luego hablaremos, y me encanta ese mensaje final de que parecía que iba a ser una peli de terror con zombies o infectados y resulta que no deja de ser una crítica a la fragilidad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Con toda esa parte final de los militares, incluso hay uno que dice yo veo lo mismo de siempre, que es gente matando gente, ¿no? Con esa frase creo que te lo han dicho un poco todo. Así que yo por eso le pongo un 8 a la película, por lo que significó para mí en ese momento. Igualmente creo que la mejor escena
de 28, de la saga de 28, no sé qué, después, es la primera de la segunda parte, de semanas después. Parece que esa primera escena es increíble cómo está rodado eso y todo lo moralmente, todo lo que se puede sacar de ahí. A ver si nos votan y nos dicen que sí para hacer podcast de 28 semanas después. Y es que no puedo esperar más a que llegue, creo que el 20 de junio, a que salga 28 años después, que se ha grabado con un iPhone 15. Además, si en la primera, ¿Ah, sí? claro, sí, se ha grabado Ostras. con un iPhone 15, pero claro, ya, porque claro, en la segunda el director es Fresnadillo y Alex Garland no está en el guión, pero en la tercera sí que vuelven Danny Boyle a la dirección y Alex Garland al guión. Claro, se habían peleado, yo recuerdo, a ver, ¿cuándo va a salir 28 meses después? Pues no saldrá nunca 28 meses después y al final se han reconciliado para hacer 28 años después. Y lo han hecho con un iPhone, a ver qué tal les ha quedado. Pero una pregunta, ¿es canon la segunda película de 28 semanas después? Es decir, esta de 28 años después... Vale, o sea que sí que... Lo digo porque una de las cosas que he escuchado es que esta pandemia, o sea, esta infección que ha habido, solo es en el Reino Unido, según la segunda película. No, precisamente lo dicen en la primera película, que solo es en el Reino Unido, se insinúa, pero claro, tampoco lo saben 100%. Hay uno de los soldados que cuando está encadenado en la misma sala que Cillian Murphy le dice, es que seguramente el resto del mundo está bien, está haciendo su día a día. Y de hecho, a ver, esta película está basada, creo que en una novela gráfica, es de... no me acuerdo. A mí no me suena. Sé si eran ¿no? Bueno, yo creo que me enteré en su momento que la historia original sí, solo pasa en Gran Bretaña, o sea, en la isla, dijéramos. Aunque insinúan. Bueno, hay un momento en que insinúan que había habido infección en Nueva York y en no sé dónde. Y en París, creo. Pero sí. En París, pero lo insinúan. Yo creo que sí que es canon. Se queda como algo así. Pero bueno, en la segunda sí que cambia un poco esto. Tampoco vamos a decir nada para no spoilear la segunda, por si alguien no la ha visto. Pero estas cosas cambian un poquito. Tú, por ejemplo, tienes que verla. Pues nada, sí, he dicho que le ponía un 8, ya he dicho mi valoración. Ok, pues venga, vamos con a nivel, bueno, el director, el guión y todo esto, que ya hemos dicho los nombres 4000 veces, pero por si a alguien no le suenan, ¿quién es Danny Boyle? Pues Danny Boyle, el director, es ni más ni menos que el director de pelis como Trainspotting, como La Playa, que fue justo la anterior a 28 días después, de Slumdog Millionaire, de 127 horas, entre otras. Y como he dicho, vuelve ahora a dirigir 28 años después. Alex Garland, nuestro queridísimo Alex Garland, este guionista y director que, bueno, nos ha traído como director Civil War el año pasado, unas pelis, o la peli favorita de Toxic del año pasado, La Gran Ex Máquina, que aquí también hicimos podcast, de Civil War también, The Men también hicimos podcast. Bueno, aquí adoramos a Alex Garland, ¿no? ¿Qué os parece tanto la dirección? Bueno, Toxic ya ha dicho un poquito. Y el guión, tú querías meterte con el guión, ¿no, Xavi? ¿Has dicho que querías meterte con el guión o qué? Pero ya hablaremos cuando destripemos la trama. Pues bueno, hay cositas que sean eso, que no quedan claras o que... O, mira, lo voy a decir ya. El tema de construcción, a mí lo que me joroba realmente en una peli es que nerfeen a los personajes. Te ponen una gran aparición, por ejemplo, en el caso de Frank, el padre de la niña. El padre de la Donald niña. Gleeson. Brendan Gleeson. Dom Halm es el hijo. Dom Halm es el hijo. Sí. Ya le puede haber puesto otro nombre al pobre desgraciado. Pues Brendan Gleeson me parece una barbaridad la presentación que tiene, que dices, ¡buah, qué pedazo de protector con el escudo de policía, con la armadura esta, y que se ventila a dos infectados con dos palazos, con dos golpes, y luego lo nerfean, le quitan, lo convierten en un payasito y muere de forma, bueno, no ridícula, es épica la muerte, aunque ridícula también. Me encanta la muerte del personaje de Brendan Gleeson, me parece, sí. Es que además no me acordaba porque hacía años que no la veía y cuando le entra la gota en el ojo de sangre dije, ¡oh, no puede ser! Sí. Pero luego las cosas absurdas como, venga, voy a coger el coche, voy a pasar por encima de todos los coches que hay ahí, porque sí, porque puedo.
Pues a mí Eso es absurdo. estos temas de guión me tocan un poco la nariz, pero bueno, al final luego eso nos lleva a otra mega escena que es la del cambio de rueda, que a mí me fascina esa escena. Pero bueno, que son Ya, cositas, pero mira, no son mucha cosa. Aprovecho, mira, ¿ves? Una de las cosas que no me gusta o que no entendía muy bien a la hora de explicarnos esa escena de cambiar la rueda es como son planos tan cerrados y tan de una manera que no ves bien qué está sucediendo, tú no sabes la distancia a la que están los infectados. Entonces, la tensión sí que te la consigue, o sea, consigue una tensión muy alta y una sensación de peligro constante en ese túnel, pero claro, yo digo, ¿pero cuánto lleva? O sea, ¿les va a dar tiempo a cambiar la rueda o no? Porque no se sabe... ¿cómo decirlo? El mapa en 3D no sabes dónde están los Sí, zombies. pero llevaban ya un rato en el túnel y tú estás viendo las sombras de los infectados que están entrando en ese momento en el túnel. O sea, ves que tienen, no una hora de reloj, obviamente, pero que tienen un ratito todavía para... Bueno, es que a mí esa escena me parece cómo salen las ratas y luego se ven la sombra de los infectados y sobre todo, que esto muchas veces pasa desapercibido cuando se habla de 28 días después, es la banda sonora de John Murphy, que me parece increíble. Esa guitarra, sobre todo en la forma en que está tocada en la última escena, cuando ya aparece ahí Rambo, Cillian Murphy entrando en la mansión donde están los militares, que es con la misma banda sonora que empieza 28 semanas después en la escena de Robert Carlyle. Me parece increíble la música de esta película y cómo ayuda a la tensión. O sea, es alucinante. Es que, de hecho, Toxic, lo que te quería decir es que realmente no necesitas ver tanto a los infectados, porque al final se centra en la sensación que tienen los protagonistas. Realmente, en esa escena del túnel, cuando están cambiando la rueda, lo que más ves es a los protagonistas mirando hacia donde se supone que están entrando, porque... Y tú quieres mirar, quieres que giren la cámara, pero no te dejan, es para joderte realmente. Es para decir, pues te aguantas porque vas a ver cómo cambia la rueda, ¿sabes? O sea, y es que lo hacen mucho. Realmente, a un infectado bien, de pie, bien enfocado, lo ves poco. Realmente ves sombras, ves siluetas, ves la cámara subjetiva que tú decías. Es lo que quiere Alex Garland, es el terror puro, por así decirlo. No tienes por qué verlo bien. Claro, es terror puro y totalmente opuesto a cómo nos habían enseñado las pelis de zombies hasta ese momento. O sea, ahí Jorge Romero era el rey de las, y sigue siéndolo, el rey de las pelis de zombies, pero es que evidentemente bebe mucho de Romero esta película, pero también es como poner contrapuntos a todas estas cosas, ¿no? En las pelis de Romero vemos perfectamente a los zombies, o en la mayoría de pelis los vemos. Aquí no, hay escenas en que no le ves ni la cara al infectado. En la escena cuando están en casa de los padres del personaje de Cillian Murphy, que entra uno por la puerta de cristal y se carga, bueno, no se lo carga, muerde a uno de ellos, es que no lo ves. O sea, sabes que está ahí porque hay una pelea, porque hay como una sombra y tal, pero no lo ves. Pero a mí me parece que domina la cámara Danny Boyle a la perfección, porque, por ejemplo, mi escena favorita, porque me los pone aquí arriba, aunque no los tenga, es cuando Cillian Murphy entra a la iglesia, que es el primer enfrentamiento que tiene con los infectados, cuando él dice, hola, y se levantan dos de golpe y miran a cámara, hostia, ahí se te hiela la sangre, tío. Y luego cuando aparece el cura, bueno, es que me parece que es alucinante, que con los medios que tenían, que eran muy pocos, porque al final esta película es una peli de bajo presupuesto, creo que Alex Garland y Danny Boyle se sacan una pedazo de película de la manga. Que luego sí, estoy de acuerdo que lo de entrar en el túnel y empezar a ir por encima de los coches, dices, ¿qué necesidad hay de esto? ¿Qué necesidad? Ninguna. Pero bueno, por lo demás, yo es que la encuentro bastante redonda esta película. A ver, yo os lo compro, porque además la sensación de peligro de esta peli está básicamente en la cámara. O sea, es la cámara la que te está diciendo que hay peligro. Pero sí que es verdad que si solamente usara de esa manera la cámara cuando hay peligro, te lo compraría. Pero es que cuando están tranquilos, hablando en una conversación, lo que sea, sigue utilizando los mismos planos cerrados. No hay ni un plano donde tú puedas ver una habitación entera, por ejemplo. Bueno, dos hay, creo que hay en toda la peli. Pero es que creo que está hecho a propósito para que tengas la sensación de que el peligro es constante, de que por mucho que estés en cualquier lado... Es a propósito. Claro, o sea, yo creo que, porque al final tú tienes la sensación todo el rato de que están en peligro. O sea, yo en ningún momento descanso en esta película. Quizá el único es cuando
entran al piso de Frank y su hija, que ahí más o menos, como están arriba y encerrados en un piso, pues pueden estar un poco más seguros. Pero, por ejemplo, la escena en la que están en esa cabaña no, cueva ahí en medio del bosque, que realmente ahí no pasa nada con ningún infectado, pero estás todo el rato acojonado de que aparezca uno. Todo el rato. ¿Por qué? Porque sigue utilizando los mismos recursos narrativos que cuando hay un ataque de un infectado. Yo creo que está... Bueno, es que ya notáis, ¿no? Que me gusta mucho esta película y que la voy a defender. Yo creo que esta sensación de peligro constante no la he vuelto a tener hasta la saga Un lugar tranquilo. Hasta esta Pues sí. saga no la he vuelto a tener esta sensación de que en cualquier momento puede ocurrir algo. Sí, ¿Un lugar tranquilo es la de Krasinski? Sí. Sí. Vale. Que no pueden hacer ruido, sí. Sí, a ver, lo bueno es que esta peli te crea tensión constantemente. Sí que es verdad que el único momento que es verdad que la cámara cambia y que yo veo tranquilidad y además cambia el tono de la película, porque además la iluminación incluso cambia es cuando están en el súper. Cuando están en el súper, que parece que hayan vuelto a la normalidad, ahí sí que es verdad que la cámara no utiliza planos aberrantes, no utiliza planos cerrados, al revés, utiliza planos muy abiertos porque vemos muy bien el supermercado. Incluso esas manzanas que están ahí puestas perfectamente, que yo he pensado, esto sabemos que Alex Garland aún no había vivido la pandemia, porque si no, no hubiera puesto ese súper tan bonito y tan tranquilo. Pero te fijaste en las otras cajas, que es fruta podrida, menos toda esas la fruta manzanas. Toda la Exacto. fruta está podrida, menos esas manzanas que deben ser de Monsanto y deben tener inyectado ahí vitaminas. Es el Ay, pues no me fijé. Sí, no, pero me refería más a la caja de al lado, organización. la caja de al lado está podrida toda la fruta que hay en el supermercado, menos las manzanas. Sí, no, pero me refería más a cómo estaba organizado el supermercado de bien, porque había papel de váter seguramente, cosa que sabemos que primero de supervivencia apocalipsis es comprar papel de váter o robarlo. Robarlo. Cualquier caso. Sí, alguna. Claro, pero se supone que esta epidemia o pandemia se expandió súper rápido, o sea, no... Claro, porque otra cosa que también lo diferencia, hemos visto muchas veces en las pelis de zombies que cuando alguien es mordido pasa un cierto periodo de tiempo hasta que se convierte. En este caso son 20 segundos. A los 20 segundos ya está, ya eres un infectado del virus de la ira. Y por lo tanto aquí es que no hay nada que hacer, ¿no? Porque hemos visto lo típico de, no, voy a cortarle un brazo. Le han mordido el brazo, voy a cortarle el brazo para que no se extienda la infección. Aquí no. Cuando muerden a su compañero, Selena, la chica, le mete unos machetazos hasta matarlo. No duda ni un segundo. Sí. Pero claro que solo tienes 20 para pensar. Aquí no pillan el papel de váter porque es que no te da ni tiempo a cagar. Es que, claro. que ya está muerto. Sí, pero, oye, ¿pero por qué se había ido todo el mundo? O sea, porque yo no entendí por qué en el inicio de la peli tenemos a este hombre en medio de un hospital cerrado con llave por dentro, si no me equivoco. O sea, alguien se le habrá tirado la llave por debajo de la puerta, supongo, o algo. Sí. Porque lo abandonaron aquí, pero está todo vacío. Es decir, ¿dónde está la gente? Ha habido un éxodo, por lo que han dicho, ¿no? Sí, lo dice Selena, que los hablan evacúan. Del éxodo. Que habían... Claro, pero me refiero, y no hay muertos en la calle, no hay nada así. A ver, yo supongo que es por el rodaje, que al final era muy complicado meter ahí cosas en medio de la calle. Hoy en día a lo mejor la haría indiferente, pero no sé si es parte de la decisión o que es así. A nivel de guión / producción sí que me chirría esto. Esto sí que es verdad que me chirría un poquito porque realmente si hay un éxodo o un lo que sea, es igual. Tienes coches, habría 1 millón de coches en las calles, todo destrozado, como en Atlanta, en The Walking Dead, ¿no? Y las autopistas no estarían tan vacías, ¿no? Pero bueno, es cuestión de bajo presupuesto. Exacto. Es cuestión de bajo presupuesto. Porque ni siquiera tenían para eliminar cosas o añadir cosas en el montaje posterior. De hecho, en la escena en que Cillian Murphy sale y está el Big Ben y todo esto, a lo lejos, y si te fijas mucho, y es porque es que me he mirado muchas curiosidades y mierdas estas, y cuando vi la peli me fijé, se ve un señor saliendo de un portal. O sea, que debe ir a hacer la compra o algo así, pobrecito. Claro, todas estas cosas... Bueno, un infectado, era un infectado. Sí, saliendo de un portal, caminando tranquilamente, sí, total. Bueno, a ver, que nos estamos yendo por esto, por cierto, por perdón, las ramas. Que has hecho una pregunta o has hablado de un tema que quería recuperar, que era el de la música, que has hablado de la música. Hay una cosa que me ha sorprendido de esta música y os quería preguntar, porque tú has dicho que te ha gustado mucho la música. A mí ni me ha gustado ni me ha disgustado.
creo que funciona muy bien para la peli, pero es como una música muy ominosa, como muy litúrgica, muy de esto de iglesia, muy de... ¿cómo decirlo? Como si Sí, fuera a mí algo no me da esa religioso. sensación. Pero ven increciendo, pilla un crescendo este tema, la de In the House, in the Heartbeat, Ah, que empieza muy suave y acaba rockero total, que es cuando ya está Cillian Murphy por la casa Eso sí. haciendo exacto. el Rambo. Pero es que es muy largo este tema, Es realmente. Claro, larguísimo. claro, es que, ¿por qué os pregunto esto? Porque yo cuando estaba un poco buscando esa información de la peli y tal, y teorías, un poquito así, ya sabéis que me gusta luego preguntaros cosas, una de las cosas que he encontrado es que había gente que hablaba que esto era como el despertar de Jim como un nuevo Adán, como un nuevo personaje bueno, que al final va a repoblar el mundo, por decirlo de alguna manera. No sé si vosotros veíais algo de ahí, pero claro, como yo veía la música también por ahí, digo, pues bueno, podría llegar a comprar un poquito esa teoría. Yo no, No no sé, sé. a ver, es que es lo que decimos siempre. Una vez la obra de arte, en este caso una película, está en la calle, cualquiera puede sacar su propia interpretación si lo argumenta más o menos bien. Yo no creo que en la cabeza ni de Alex Garland ni de Danny Boyle estuviera esto de que Jim era el nuevo Adán. Y de hecho, no sé si lo tienes esto en curiosidades, ¿qué pasó en el primer pase con público cuando antes de estrenarse 28 días después? Sí, eh, sí, que pero bueno, cambiaron el final. ya lo cambiaron porque era un final más trágico. Era un final en el que Jim moría, lo llevaban al hospital y moría por el impacto de la bala. Eh, pero se ve que a la gente del pase de prueba pues no le gustó, lo hablaron mucho de que, ay, ¿ahora cómo van a sobrevivir ellas, no? Bueno, como si necesitara mucho a Jim, ¿no? También, con los No, machetazos que claro, pega pero el en problema escena. sobre todo era que, ostras, has visto cómo esta gente, estos tres, han pasado de todo en 2 horas, pues que mínimo que darles un final feliz y por eso lo Sí, cambiaron, pero Jimmy va a morir, entonces que Jim sea el nuevo Adán y como idea eso desde el guión o desde la dirección no tiene mucho sentido no. teniendo en cuenta que ese final feliz vino precisamente a último momento, cuando ya se hizo el primer pase, ¿sabes? Entonces no lo acabo de comprar. Hmm. Bueno, ahora sí, pasemos al reparto, este pedazo de reparto. Tenemos como protagonista, interpretando a Jim, a Cillian Murphy. Yo creo que fue la primera vez que vi a Cillian Murphy en un papel y pensé, qué cara más rara tiene este tío. Es que tiene una cara tan rara, unos ojos, una mirada tan rara, que bueno, luego obviamente ha protagonizado un montón de películas o ha sido secundario en un montón de películas. Y obviamente la última que fue Oppenheimer, pues ya todo el mundo sabe quién es Cillian Murphy, pero en ese momento nadie sabía qué era, solo sus papás y su mamá sabían quién era Cillian Murphy, porque además no querían a ninguna estrella en el reparto para que lo importante fuera la película en sí y no quién fuera el pavo o la pava de turno en el cartel, Bueno, ¿no? inicialmente sí que querían a A alguien Leonardo conocido. DiCaprio. No, no, bueno, no, inicialmente querían a Ewan McGregor para la película, pero se ve que se habían peleado Danny Boyle y Ewan McGregor. Danny Boyle se pelea con todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, se pelearon con todo el Cristo. Pero resulta que tuvieron una discusión en aquel momento en la película, para la película La playa, ya que Ewan McGregor iba a interpretar el personaje que hacía DiCaprio en La playa y se enfadaron, ¿no? Y al final pues pilló a DiCaprio. Y bueno, al final ya se han reconciliado, cosa que McGregor mucho, de que se hayan reconciliado estos dos y lo hicieron la de porno. Pero bueno, no sé, en ese momento, gracias Toxic por poner el cartelito. Pues nada, en ese momento Eh, iban a hacerlo, incluso se hablaba de que podía interpretar la peli Ryan Gosling, esta de 28 días después, interpretarla yo, Ryan Gosling, pero por problemas de agenda no pudo ser y al final decidieron hacerla con gente poco conocida. Claro, pero yo sobre todo lo que escuché fue Leonardo DiCaprio, porque además justo había trabajado con él en la playa y se lo ofrecieron a Leonardo DiCaprio. Y al decir que no, entonces buscaron a alguien que no fuera famoso para eso, para que la película hablara por sí sola y no por el
actor o actriz protagonista de la película, ¿no? Pero bueno, que yo creo que mucha gente descubrimos a Cillian Murphy con 28 días después, luego lo fuimos viendo, ¿no? Que si en Origen, que si no sé qué, pero aquí está genial, porque es que tiene esa cara tan rara, sí, pero de niño viejo, no sé, es que es muy raro, es muy raro Cillian Murphy, un viejo. Bueno, tiene casi la misma cara que en Oppenheimer, ¿sabes? Es un concepto muy extraño. Pues es que no sé qué edad. Yo no sé qué edad tendría ahí, porque claro, es un tío que no parece que envejezca mucho. O sea, estas personas No, que parece que se mantienen muy bien. Mira, tiene 48 años ahora mismo. Y hace 20 y pico, o sea, tenía 20 y pocos. Sí. Joder. Es verdad, la cara no le ha cambiado demasiado. Supongo que tendrá alguna arruga más, pero poco más. Bueno, en fin, total, aparte de las chorradas estas de Cillian Murphy. Genial el tío, ¿no? Yo sé, es que a mí me encanta Cillian Murphy y todo lo que haga. Y creo que además este papel es raro para él, ¿no? Porque no es el típico tío serio que interpreta siempre, ¿no? Como en Peaky Blinders o como en Oppenheimer. Y es raro verlo en un papel un poco más, entre comillas, soltado, ¿no? Más suelto, perdón. Sí, bueno, pero sigue haciendo... ¿Perdón, cuánto? 26 tenía 26. cuando hizo la peli. Joder. Le sacó 10 años. Madre mía. Yo no hubiera sobrevivido a una infección así. En fin, ¿qué estaba diciendo? Ya me he olvidado. Algo de Cillian Murphy puede ser. Sí, eso sí, pero ya me he olvidado qué iba a decir. Bueno, Cillian Murphy. Eso, no, lo que has dicho de que es diferente el papel. Y yo igualmente siempre veo a un Cillian Murphy que le dan papeles de este estilo como de chico reservado, de que habla poco, de que es muy expresivo con los ojos, bueno, ese tipo de papel. Lo que pasa es que le funcionan muy bien a él. No lo ves en un papel de guaperas, también porque obviamente no tiene ese físico de guaperas, pero no le dan ese tipo de papeles de chulito, no, es un poco más de reservado, de ese estilo. No sé, a mí me gusta mucho Cillian Murphy, creo que es un tío que interpreta muy bien, sutilmente, sin necesidades de hacer grandes aspavientos. Por ejemplo, aquí en toda la última parte que lo ves ahí que está sobreviviendo, corriendo y todo esto, pero le sigues viendo sin una expresión excesiva o sobreactuada. No, le ves bastante sutil. Entonces, me gusta, pero sí que es verdad que me gustaría verlo en un papel radicalmente diferente, una comedia o algo así. No sé, porque no lo he visto en algo diferente. Yo no sé si lo veo en una comedia. O sea, me parece muy buen actor, pero no lo veo tan versátil como para llegar a hacer papeles muy, muy diferentes a lo que ya le hemos visto. Quizá me equivoco, ¿eh? Y me pego un zasco en toda la boca algún día, pero no sé, yo no lo veo. Él mismo yo creo que no elegiría un papel así de comedia. No creo. Bueno, ¿y del resto qué? No, Xavi, ¿tú no tienes ninguna curiosidad de Cillian Murphy? De Cillian Murphy, bueno, sí, solo, una, que era que... Venga, Oma, espabila. No, vamos, hombre, Xavi, vamos, hombre, venga. Bueno, vamos a hablar del pene de Cillian Murphy, por favor. Y es que en esa escena en la que no queda muy claro por qué aparece en el hospital en pelotas, supongo que alguien le quitaría la ropa y dice, ya verás cuando se despierta qué risa le hace verse que está en pelotas. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero se ve que pidió Cillian Murphy, porque le daba vergüencita que estuviera el set lleno de gente viéndole las bolas, pues pidió que el set estuviera cerrado. Supongo que, no sé si en ese momento habría coordinador de intimidad, ¿no? En ese momento, o de desnudos o lo que fuera, pero él pidió que hubiera la menor gente posible, es decir, estaba el cámara, estaría Danny Boyle y estaría él en un set cerrado, porque le daba cosas. Luego, todo el mundo del mundo mundial te va a ver el pene en el cine, pero bueno, en ese momento le da vergüencita. Pero sí que es bastante innecesario ese desnudo, ¿no? Yo lo pensé, dije... Sí, no les dan pijama en Londres, a lo mejor en Inglaterra no se lleva eso del pijama en la cama, y además claro, sin tapar, encima ahí ponle una sábana. Todos los pacientes van desnudos ahí en los hospitales de Londres, sí. Bueno, pues no sé, vale. En fin, vale, pues si esa era la única curiosidad que tenías de Cillian Murphy, ¿qué? Esta escena después entiendo que el inicio de The Walking Dead con Rick despertándose también en un hospital igual de la misma manera, yo creo que es casi un homenaje a esta peli, ¿no? Imagino, porque es que es clavada la escena. Bueno, es que The Walking Dead es un cómic
Es que es un cómic y no sé de qué época para saber si es Ah, posterior No, es a posterior. 28 días. ¿Es Es posterior? posterior. Sí. Sí, no sabría decir de cuándo, pero sí. Yo leí el cómic mucho más tarde de esta película. Sí. Sí, bueno, es este tipo de situaciones como el del último hombre en la Tierra, todo esto, ¿no? La película con Charlton Heston, bueno, son estas situaciones en las que uno se despierta solo. En fin, pasemos a Naomi Harris, que interpreta a Selena. Cómo me gusta este personaje femenino. Me mola un montón. Y un personaje escrito hace, pues eso, ¿no? 23 o 24 años, que no está nada mal. Ella me gusta y me gusta que los tenga bien puestos. Además, esa determinación tan clara de aquí lo que hay es que sobrevivir, y es eso, ¿no? Cuando no duda ni medio segundo en matar a machetazos a su compañero que lo acaban de morder. ¿Qué os pareció eso? Es curioso, Eso, como mínimo, ¿no? eso es muy bueno, esa escena es muy buena. En plan, el tío, espera, dice, espera los huevos, toma. Dice, uy, imagínate que no, que no lo habían mordido, pues por si acaso. El por si acaso ya lo tienes. A mí me gusta mucho el personaje que interpreta y además que, claro, no lo menciona en ningún momento, ¿no? Pero para prepararse el personaje, pues se inventó junto con Danny Boyle un background de ella. Una historia de que... Pero sabían que no lo iban a sacar, ¿no? Pero para entender mejor al personaje, ella misma, junto con Danny Boyle, escribió pues una historia de que cómo había perdido a sus padres, cómo había perdido a su hermano también. Es decir, se inventaron un poco de historia para ella interiorizar el personaje. Y la verdad que esto hay gente que lo hace, inventarse una historia de background para no usar el método, ¿no? Pero al menos sí poder llegar a entender un poco de dónde viene, ¿no? El personaje para interpretarlo mejor. Y yo creo que es un personaje estupendo que... Lo que pasa es que también tiene estos momentos de que no se fía de nadie, pero al final, pero estos momentos de que no se fía de nadie, que dice, nos necesitan más ellos a nosotros que nosotros a ellos, ¿no? Que se ve que esta frase le encantó a Stephen King y la metió en la novela de Doctor Sueño, porque es muy fan de 28 días después, ¿no? Y realmente, pues, es un personaje que va de dura, ¿no? Pero que realmente luego cuando puede por fin relajarse, descubre que tiene muy buen corazón y que se lleva muy bien con el resto, ¿no? Con sus compañeros. Pero en ese momento de desconfianza máxima está muy bien, ¿no? Y crees que va a abandonar a Jim, en cualquier momento lo puede abandonar para sobrevivir ella, ¿no? En el momento de la escalera. Es un Eso te iba a momento de decir. espérame, y te espero arriba. Exacto, total, sí, sí. Ahí, si Jim se llega a resbalar o algo, yo creo que lo deja atrás, sin remordimiento alguno. O sea, para ella lo máximo, el máximo objetivo es sobrevivir, ella, y ya está. Si por el camino puede ayudar a alguien, ok, pero no va a poner en peligro su vida para salvar o ayudar a otra persona. Bueno, al principio lo hace, pero a lo mejor por el otro personaje, Mark, creo que se llamaba, ¿no? No me acuerdo. El otro sí, chico. Mark. A lo mejor lo salvan por Mark, ¿no? A Jim, pero bueno. A ver, yo creo que este personaje, o sea, la actuación, empiezo por la actuación. La actuación yo creo que hace lo correcto, es decir, hace perfectamente lo que dice el guión, porque te crees todo su recorrido, porque la primera vez que la ves, tú piensas, buah, esta va a ser la típica que va a meter en problemas al resto. Y no, tú ves que lo que hace es supervivencia pura y dura. Y además lo dice, lo verbaliza, y ves cómo evoluciona, porque primero para ella es todo sobrevivir y luego construye una relación con Jim y a raíz de construir esa relación con Jim, que primero ves que no quiere, porque hay ese momento donde Jim le da un beso, ella le corresponde con el beso y se va corriendo. Que yo ahí lo que entiendo es como que esto que está sucediendo lo quiero, pero esto no me va a ayudar a sobrevivir, por lo tanto me alejo de esto. Entonces yo creo que esa interpretación que hace ella en ese momento lo hace muy bien. Y me gusta mucho, por ejemplo, cuando se despierta, cuando está durmiendo y Jim la despierta de golpe, cómo se despierta es como muy realista, porque al final ella es una persona que se ha relajado por primera vez
en toda la peli, que habíamos visto que no se había relajado nunca, que siempre vamos a dormir todos juntos, y claro, la ves que se había relajado y por eso también se pone tensa en ese momento. Entonces yo creo que la interpretación es buena. No me parece ahí la máxima interpretación del mundo, pero es que tampoco lo necesita esta peli para lo que te está contando. Entonces yo creo que está muy bien. Tanto ella como la escritura del personaje, que creo que es una gran evolución. Además, la relación que tiene con Hannah, que ahora hablaremos de su personaje y de la actriz, yo creo que es una construcción muy buena, porque al final todo lo que te han explicado es para que tú veas la relación que tiene con Hannah también, porque se acaba convirtiendo en una especie de protectora, una especie de madre. Han formado una familia entre los tres. Sí, pues mira, como Hannah tenemos a Megan Burns interpretando a Hannah, luego tenemos a Brendan Gleeson, al gran Brendan Gleeson. Alguna película, pues por si alguien no lo sitúa, hace poquito lo teníamos en Almas en Pena de Inisherin, ¿no? O en pelis como Calvary, por ejemplo. Y después también tenemos a Christopher Eccleston, el cabronazo, el militar cabronazo, el jefe de los militares. Bueno, vamos a hablar un poco de los tres. Brendan Gleeson, yo estoy enamorada de este señor, o sea, es que me encanta como actor, hace lo que le echen. El personaje me parece muy cookie, además, ¿no? La manera en que tiene de tratar a su hija y todo esto, y cómo salva a los otros dos. Y Christopher Eccleston es que lo borda, o sea, lo borda porque le coges un asco. Bueno, asco no. Asco yo al menos le cojo al resto de soldados, me dan mucho asco. Pero a él le tengo con un poco de odio, ¿sabes? La típica persona fría, calculadora, que le da igual todo, pero se mantiene ahí. Bueno, es muy repugnante este personaje. Justifica actos repugnantes pues, por el bien de la humanidad. Y eso es lo peor, exacto, ¿no? Sí. Claro, a mí lo que me gusta de este personaje es que es el villano que más me gusta a mí, que es el villano que cree que es bueno. Porque hay villanos que saben que son malos, yo que sé, el Joker, pero no, hay villanos que se creen que están haciendo lo mejor por la humanidad, como puede ser Thanos o puede ser este hombre, que al final se creen que sus actos, pues bueno, son necesarios. No, perdona, aquí no hay nada de necesidad. Tú te has inventado aquí una cosa porque hace 28 días, ojo, solo 28 días y ya quieres aquí convertir a estas mujeres en esclavas. No me vengas aquí con historias, ¿eh? Y además, él mismo lo dice, lo de people killing people. Ya te lo está diciendo él. Antes había gente matando gente y tú sigues estando en el mismo sitio. O sea, aquí da igual que hayan zombies o no. Tú habrías hecho lo mismo estando en el Reino Unido o estando en Afganistán, estando de militar, intentando salvar mujeres allí también. Harías exactamente lo mismo. Entonces me gusta este personaje y me gusta él cómo lo hace, porque además te da mucho asco. A mí me dio ese giro de guión que tiene el personaje. Sí. Que de golpe dices, estoy a salvo, y de golpe estamos peor que con los infectados. Con dos palabras, que se ve que esta escena la escribieron, este diálogo que tienen el personaje de Eccleston y el de Cillian Murphy, lo escribieron, se encerraron unas horas el día antes de rodar esta escena, porque no les acababa de gustar cómo estaba escrita. Se encerraron Alex Garland, Cillian Murphy y Eccleston para reescribir el diálogo, para ver cómo iban a decir lo que tienen que decir. Yo creo que es una escena clave. Es una escena clave y tenía que dar muy claras las intenciones de los militares, ¿no? Y la verdad es que les quedó muy bien. Pero, sin embargo, lo ves al personaje de Eccleston, lo ves tan serio, ¿no? Al principio, aunque luego cuando sale con los galones y eso, y de uy, vaya personaje, ¿no? Al final son todos unos fricazos del militarismo. O sea, pero al principio parece que controla la situación, ¿no? La controla, obviamente, a su beneficio, obviamente. Es que a nivel de guión está muy bien porque tú estás en el sitio de Jim. Es decir, tú ves que aquí los han salvado, han matado al personaje de Donald Gleeson, no, de Brendan Gleeson, estoy equivocado todo el rato. Entonces, claro, ves que sí, los salvan, perfecto, ya están a salvo. Oye, os damos una ducha, qué bien, de puta madre, no sé qué. Pero ya lo siguiente es, te presento aquí a un tío que tenemos muerto, que es un infectado y lo tenemos atado con una cadena. Y tú ya ahí dices, hostia, ¿en serio tienes a un compañero metido ahí para ver cuándo se muere de hambre? Ya empiezan a sospechar de él. Luego esa cena tan sospechosa. Es decir,
la tensión va subiendo. Toda esa parte es la que más me gusta a mí porque te va preparando para una hostia que va a ser cuando le dice lo de las mujeres. ¡Ostras, qué bien está todo eso! Y él lo hace muy bien, Sí. claro, el actor lo hace muy bien. La verdad es que es muy típico esto en películas de zombies en este caso, o cuando hay pandemias así con cosas como zombies, vampiros, lo que sea, que es mejor que te cruces con un zombie que no que te cruces con otro ser humano. En The Walking Dead también pasa, ¿no? Las Negan. peores cosas, Negan, por ejemplo, Negan es mucho peor en The Walking Dead que cualquier otro zombie de la serie. Y aquí es un poco lo mismo, ¿no? Al final, realmente el personaje de Cillian Murphy, Jim, tiene que recurrir a los infectados para ganar a los militares y salvar a las chicas, ¿no? O sea, al final es la propia humanidad la que está podrida, la propia sociedad la que está podrida. Y ahí es la denuncia de la película, claro. Sí. Es que estas películas de zombies o incluso de invasiones extraterrestres sirven para hablar de la decadencia del ser humano. Es lo que me gusta a mí de este tipo de género, ¿no? Ver que realmente los villanos no son los monstruos, realmente son los humanos, ¿no? Y es lo que me gusta. Y quería rescatar una escena del personaje de Frank. Es que me encanta. Lo que más me gusta del personaje es ese beso que le lanza a los caballos libres cuando Sí. dice, míralos, están ajenos a todo. Y les lanza el beso ese de ala, os queremos, nosotros tenemos nuestros problemas, pero vosotros ya sois libres. Me parece fascinante y ahí está, Brendan Gleeson está sobresaliente en esa escena. La calma Sí. antes de la tempestad. Sí, también es verdad. Bueno, y la simbología hay muy pocos animales que simbolicen la libertad, pero uno de ellos es el caballo corriendo, ¿no? El caballo corriendo siempre va a transmitir esa sensación de libertad, que es lo que ellos precisamente ya no tienen esa libertad para hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran, ¿no? Es muy bonita la escena de Frank lanzándoles el beso, sí. Sí. Oye, Pues que sí, me meto ya en curiosidades. Vamos a ir corriendo como los zombies, venga, como los infectados, perdón. Bueno, pues tengo curiosidades del rodaje y es que la película se rodó casi en su totalidad en secuencia. Es decir, se hizo en función del guión, pues se rodó en seguido, ¿vale? Es a nivel cronológico, quiero decir, y solo se filmaron algunas tomas secundarias y algunas repeticiones fuera de esa secuencia, ¿no? Teníamos a Alex Garland y a Danny Boyle que investigaron a fondo el material social, esas imágenes que nos muestran el monete viendo la televisión, pues extrayeron Alex Garland y Danny Boyle ideas de acciones que estaban ocurriendo en Ruanda y en Sierra León, como por ejemplo la acumulación de cadáveres en las iglesias, pero se abstuvieron de utilizar imágenes reales de esos incidentes en el montaje, ¿no? Todas las imágenes que muestran cadáveres o profanaciones de cuerpos, tanto en la televisión como vemos en la película, todo es falso. O sea, aquí no han querido recrearse en el morbo de la realidad, ¿no? De lo que realmente es la realidad. El hospital de la película es un hospital de día real, es decir, un hospital que está abierto solo entre semana. De hecho, entonces los administradores del hospital lo que hacen es alquilar el edificio para hacer películas durante los fines de semana y la productora paga directamente al hospital, lo que significa que el dinero del rodaje se destina directamente al fondo fiduciario del hospital. Mira, es una forma de financiarse, ¿no? Tenemos entre semana el hospital y el fin de semana lo alquilamos para hacer Walking Dead y mierdas de estas, ¿no? Pues para que haga lo que quieran, o Josh Clooney en urgencias, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que muchos hospitales harán esto, ¿no? Vamos a hablar del 11S, y es que la escena en la que Jim y Selena brindan con Frank y Hannah se filmó el 11 de septiembre de 2001, cuando estaban cayendo las Torres Gemelas. En ese día estaban celebrando que se habían encontrado los cuatro, ¿no? Y Danny Boyle le dijo que le resultó extremadamente extraño filmar una escena de celebración, particularmente en ese día, ¿no? Y
además, esa toma del tablón de anuncios de Piccadilly Circus con todas las fotos ahí enganchadas, con los folletos de personas desaparecidas, causó bastante controversia cuando se estrenó la película. Algunas personas calificaron de insensible, lo calificaban de insensible hacia lo que había ocurrido en Nueva York tras los atentados del 11S, pero es que la película se rodó antes del 11S, aunque se estrenó después. Es decir, cuando ya lo tenían filmado todo, ¿no? Y Danny Boyle afirmó que esa toma se basó en una fotografía que vio de un terremoto en China. Todos esos panfletos de la gente lo basó de una fotografía de un terremoto. Pero afirmó que si hubiera hecho la película después de los atentados del 11S, no habría hecho esa escena, ¿no? Para no ofender. También la podría haber cortado, pero bueno, que ya estaba hecha. Ya estaba hecha y al final es lo que ocurriría en un hecho así, ¿no? Pero bueno. Sí, luego, pero... o sea, esa escena, en verdad, si la cortas, la peli sigue exactamente igual. O sea, es una añade una capa, pero no la cambia, me refiero. Yo la dejaría, porque al final yo tampoco creo que tenga nada que ver con el 11 de septiembre, esa escena. Es que no me parece tampoco... Lo que ocurre que también choca con el hecho de que si ha habido un éxodo, han desalojado la ciudad tan rápido, tampoco te da tiempo a ir a pegar cartelitos, ¿no? Pero es que eso es raro, yo lo pensé ahí. Dije, claro, no hay nada en el suelo, no hay coche, no sé qué, ¿para qué pega los carteles? Pero bueno, yo creo que ahí es lo que hemos dicho antes, por el tema presupuesto, yo creo. Sí, puede ser. Bueno, vamos a otra escena, que bueno, hemos comentado ya lo de Londres, ¿no? Que les permitían cortar calles para grabar rápido, tal, porque además con las cámaras digitales, como no tenían que montar que si raíles para tener las cámaras grandes y eso, y lo grababan de esa manera, pues les permitía cortar rápido una calle, hacer unas tomas y desalojar para que vuelvan a pasar los coches. Pues algo así hicieron también en la escena de la autopista, ya que la producción obtuvo permiso para rodar en la autopista M1 un domingo por la mañana entre las 7 y las 9 de la mañana. Lo que hizo la policía fue reducir gradualmente la velocidad del tráfico en ambas direcciones hasta que, bueno, lo pararon, y con 10 cámaras los realizadores lograron capturar 1 minuto de metraje útil. Es decir, dice, venga, tenemos 2 horas para filmar aquí, y consiguieron pues conseguir esa escena del coche avanzando y que ves al final Manchester quemándose. Que ya aviso que no quemaron Manchester para hacer la película. Solamente una curiosidad. No, bueno, o habría partido o algo. A lo mejor cuando hay partido, no sé cómo acaban las ciudades ahí en Londres. Magaluf casi va a acabar así algún día. Pero bueno. Ahora vamos a hablar de los infectados que usaron, sobre todo en las escenas estas de las carreras que se pegan los zombies. Que a mí me ponen a correr como corren los zombies en el Prado ese, y a los 10 segundos estoy vomitando sangre, como hacen los infectados, ¿no? Pues resulta que usaron a atletas para interpretar sobre todo a los zombies en esas escenas, ¿no? Claro, obviamente se nota que esos zombies saben correr, es gente que está acostumbrada a correr. Porque ya lo digo, a mí me da un patatús ahí, yo me quedo en el sitio antes de que me disparen los militares. En cambio, otros extras, como por ejemplo los de la iglesia, que hay un montón de gente ahí estirada en el suelo medio muerta, a esa gente no les pagaron ni el día, les dieron un bocadillo y ya está, pues no tenían presupuesto. Sí, bueno, porque eran estudiantes de una universidad o así. Sí, les dijeron, ¿queréis salir en una película? Os damos un bocadillo, ¿queréis salir? Sí, claro, sí. Y luego en el cine, mira, se me ve la mano ahí asomando. Porque tampoco se le veía ya, pero mucho. puedes decir, yo estaba ahí. Yo estuve ahí. Venga, vamos a las 2 últimas curiosidades. Y es que para la escena de la ejecución en el foso, cuando van a ejecutar a Jim y al otro, y al militar bueno, entre comillas, el que habla de los Simpson, que a Toxic seguro que le gustó mucho esa escena. Os iba a preguntar luego, bueno, luego os lo pregunto. ¿Cuál es vuestra escena favorita? Ya sabéis cuál es la mía.
La de los Simpson, la tuya. Venga, pues en esa escena de la ejecución, pues se filmó frente a una iglesia cerca de Witherington Road, que conecta Salisbury con Downtown, pero uno de los equipos de utilería se le olvidó recoger los cuerpos falsos después de la filmación. Y se ve que una peluquera local de Downtown pasaba ahí con el coche, vio los cuerpos, entró en pánico, estrelló, se estimbó con el coche y llamó a la policía, que acudió ahí a investigar y a interrogar al equipo, ¿no? De qué coño hacen esos peleles ahí tirados, desgraciados, que a esta señora le ha dado un jamacuco. Pobre mujer. Ya, imagínatelo. Pobre, ya te digo. Sí, sí. Bueno, y ahora vamos a hablar de pues estas cámaras que usó Danny Boyle. Pues todas las escenas de los infectados se rodaron con un estilo particular, utilizando una especie de cámara lenta en estas cámaras Canon XL1, con las que se rodó la película. Boyle explica que las cámaras permiten filmar hasta 1600 fotogramas por segundo, que la velocidad normal es de 24 o 25 fotogramas por segundo, pero que grabar a esa velocidad en una cámara, en estas cámaras Canon, no produce el mismo efecto que una cámara de 35 milímetros normales. Filmar a esa velocidad en una cámara analógica produce una cámara lenta básica, pero si haces una cámara lenta con esa cámara, con esas cámaras Canon, produce un efecto que se llama staccato, que es que parece que haya fotogramas que se corten. O sea, entonces se ve a cámara lenta y luego lo pasas a velocidad normal, pues producía este efecto como de movimientos entrecortados, ¿no? Por eso los zombies se mueven así, sobre todo el personaje del zombie del final, el que está encadenado, que lo ves moverse de forma muy, muy extraña, ¿no? Y es por eso, por usar una cámara lenta con esas cámaras y luego al pasarlo a imagen a velocidad normal produce ese efecto entrecortado. Hay que usar más eso, sí. Pues nada, pues esas son las curiosidades que os tenía preparadas. Muy bien, pues a ver, venga, va, pues vamos a pasar a escenitas, a ver si me queréis rescatar las escenas que más os han gustado. Yo digo, lo que he dicho antes, para mí la mejor escena es cuando hablan de los Simpson, que hablan de que, claro, ellos están ahí encadenados en un radiador, que están con los militares ahí como presos, o sea, como policías, y fuera tienen a los zombies, mientras en el otro lado del charco están viendo los Simpson mientras comen tranquilamente. Claro, me gusta mucho porque hablan de los Simpson, obviamente, pero también porque ves como el contraste entre la fragilidad del ser humano. También ahora, porque tuvimos el apagón hace unas semanas aquí en España, y entonces hemos visto, o al menos nos hemos dado cuenta también de la necesidad que tiene la gente, pues de las comunicaciones, bueno, de todas estas cosas. Entonces, me gusta ese contraste que tiene de lo que es la normalidad, que sería, pues eso, estar en tu casa viendo Los Simpson, a estar en un apocalipsis y todo en una fracción, que además ha sido el inicio de la peli, que ha sido un mono que estaban experimentando y muerde a una persona. Y de ahí el mundo se acaba, o el Reino Unido en este caso. ¿Cuáles son las escenas que más os gustan a vosotros? ¿O la que más? A mí me gusta mucho la escena en la que llegan los zombies, que no sé, bueno, los zombies, qué manía con zombies, ¿no? Los infectados, esos de no se sabe dónde, y entran en el edificio y empiezan a trepar por los carros, por los carritos de la compra y a subir por la escalera. A mí esa escena me fascina por lo frenética que se vuelve, ¿no? O sea, incluso me gusta más que la del túnel, ¿no? Y además porque también aparece el personaje de Frank ahí dándole. Y sobre todo, lo que más me gusta es esa panorámica que vemos bajo la lluvia, que vemos como, la cámara haciendo un barrido por delante del coche, en el que vemos cómo Jim está escondiéndose de los militares que lo quieren matar, pero al acecho. O sea, parece un infectado más en ese momento en la lluvia. Además, que, claro, tiene los ojos tan claros y está borroso, parece que los tenga en blanco, que tenga los ojos en blanco y hace un sonido como de infectado, pero claro, lo que está haciendo es mirar de lado porque le va a venir el militar con la metralleta, ¿no? Pues esa escena, ese paneo me encanta.
me fascina ese momento. Mi escena favorita, ya la he dicho, es la de la iglesia, y si tuviera que quedarme con otra sería el final, cuando muere el militar, el cabronazo, que la niña tira el coche para atrás, que lo tiene en el asiento de atrás, tira el coche para atrás, encaja el coche en la puerta de la mansión esa, y el chico que había estado encadenado, el infectado encadenado, coge al tío, lo saca del coche y lo mata. Pero solo por pura venganza, ¿eh? Esa escena me encanta, aunque también está muy bien pensada esa forma de matar a un personaje. Pero bueno, es que en general toda la película me gusta mucho. Es que la de la iglesia encuentro que está tan bien marcada la tensión que yo siempre que veo esa escena pienso, ay, porque además, claro, sabes que este chico, Jim, todavía no sabe de qué va el tema, él ve ahí a gente estirada en el suelo y dice, hola, como haríamos todos, ¿no? Si no sabes de qué va la cosa. Claro, viene el cura, el padre le dice no sé qué, y se va acercando con esos movimientos que hacen y esos ruiditos, y él poco a poco se va dando cuenta de lo que está pasando, pero tampoco lo tiene muy claro, así que coge y se pira, que por cierto me encanta cuando él sale del hospital, que va por las calles y se encuentra dinero por la calle y lo primero que hace es coger una bolsa y meter todo el dinero en la bolsa. ¿Qué dices? Ah, sí, ay, no me enteré de eso. O sea, no me fijé. Pensé que solo recogía latas de comida o tal. Sí, no, recoge dinero, pero me encanta ¿cómo se llama? El product Placement. Es eso, primero Pepsi por todas partes, que incluso Cillian Murphy cuando se encuentra, a ver, yo me imagino a mí con una Coca-Cola después de 28 días y lo puedo entender, pero ¿es necesaria tanta publicidad de tantas cosas en esta película? Es increíble, claro. Es que la única manera de que Pepsi vende una lata, que es salir en la tele, porque si no te compras una Coca-Cola. Hombre, no, hay países que se consume más Pepsi que Coca-Cola en Estados Unidos mismo, No creo que ya no, ¿eh? Pero bueno, puede ser. Pero mucho más que aquí. Aquí es que la Pepsi es como está muy relegada a un tercer plano, casi. Por cierto, ahora que has hablado de product placement, estaba viendo ayer El Internauta, o bueno, hace unos días el Eternauta, la de Ricardo Darín, y tiene una cantidad de product placement. Hay un momento que es un plano de un cartel de Burger King. Y digo, madre mía. Sí, en estas producciones suele haber mucho product placement. En fin. Bueno, a ver, ¿qué estamos si diciendo? sacan dinerito, que pague Pepsi para que hagan una peli así, está bien, ¿no? Ya me parece bien, pero vamos, que es exageradísimo en 28 días después. Pues mira, ahora que estamos hablando de escenas, me he acordado de otra que me gusta mucho por la tensión, cómo está rodado y cómo te crea mucha tensión. Y es cuando Hannah está en el lavabo y se cuelga detrás del espejo. Está ahí colgada y hay un infectado que entra en el lavabo, entonces empieza a mirar y tú crees que la va a atrapar, porque al final está como detrás del espejo. Me gusta mucho porque además no acaba mal, porque normalmente este tipo de escenas pues siempre acaban de alguien corriendo. No, aquí es como que se va fuera. Entonces me gusta cómo marca la tensión en esa escena. Pero hace gracia que es como un perro cuando se ve por primera vez en un espejo, que dice, hostia, otro perro, ¿no? Que en ese momento está diciendo, ¿Sí? ¿este quién es? ¿Soy yo? ¿Es otro como yo? Me hace gracia. ¿Eres tú o eres yo? ¿Eres tú o eres Sí, yo? soy yo. Sí, pero claro, lo curioso es que tampoco no hay ningún aspecto moral a la hora de matar a los infectados, porque al fin y al cabo son seres humanos. O sea, en el caso de los zombies, vale, puede no verlo porque ya están muertos, pero esta gente no está muerta, están infectados, están enfermos. Es como si, pues eso, una enfermedad. Y claro, a ver, es cuestión de supervivencia, obviamente, ¿no? Pero echo de menos que no haya también en la película un poco de... ¿Y si hay alguna cura? ¿Y si hay alguna cura para este virus? Y estamos matando aquí a la gente sin ton ni son, ¿sabes? Porque no están muertos, simplemente están enfermos. Es que yo creo que la peli no va de infectados. Es un poco lo que estábamos diciendo antes. Claro, al final, a mí también me gustaría que exploraran más esta parte de los infectados, de la parte moral, de por qué matan, por qué los matamos cuando no deberíamos. Igual que este que tenía encadenado al infectado. Es un ser humano. Sé piadoso. O sea, no recorren esa parte. Pero porque creo que la peli va de otro tema. Va más de eso, de que da igual que seas un infectado o no, el peligro viene por otro lado, viene de que al final la gente es mala. Y esta infección es como una especie de rabia, es como una especie de saca lo peor del ser humano, por decirlo de alguna manera. Bueno, al final está basado en el ébola. O sea, realmente es como si hubiera mutado, realmente los primeros guiones
hablaban de que era el ébola que había mutado, que bueno, tiene todo el sentido del mundo, pero al final tiene síntomas muy parecidos, también produce hemorragias, enrojecimiento de los ojos, no se transmite por la sangre, viene bueno, en este caso de los monos, ¿no? Lo que pasa es que se supone que se los han inoculado, ¿no? Ese ébola ahí mutado en el virus que le llaman rage, la ira, ¿no? Le llaman el virus de la ira, ¿no? Que realmente me hubiera gustado que fueran como personas más normales, pero que enfadados, porque al final son gente como alelada, ¿no? Pero en Gorila, el único que ves que está enfadado es el niño que mata a Jim, que además es el único que dice algo en toda la película, y es te odio, te odio. Dice te odio, el niño. ¿Sí? Dos veces. ¿Sí? Justo antes de que Jim lo mate, justo antes de que Jim le dé con la culata con el bate, perdón, el niño dice te odio, te odio. Sí. Ostras, lo dice. Pues no Hostia, pues me acuerdo. no lo vi. Eso que vi la película hace 4 días, ¿eh? Sí, me pareció raro, pero sí, lo dice. Y ahí, no sé, lo que pasa es que no se explota eso, de que haya alguno que piense un poco más, no sé si a lo mejor por ser un niño o yo qué sé, pero yo creo que también es algo que se quedó ahí en el guión, o que fueron mutando el guión mientras iban rodando, ¿no? Pero en ese momento hacían eso. Claro, es que Jim es el personaje, o sea, es un personaje que también evoluciona mucho y uno de los puntos de inflexión es este niño, cuando mata al niño, porque después lo dirá. Cuando habla con el soldado, le dice, bueno, tú para estar vivo aquí tendrás que haber matado a alguien. Y él en ese momento es cuando dice, sí, he matado a un niño. Es decir, hay una moral en la peli o el personaje, primero parece un observador porque no quiere matar a nadie, primero, bueno, está ahí y luego acaba matando a un niño que al final es casi lo más grave, por decirlo de alguna manera. No sé. No sé. Es que voy pensando a vez que hablo, ¿eh? Te cuesta, ¿no? Pero luego se convierte en un destroyer, Jim, ¿eh? O sea, a la que le tocan las narices se convierte en un acechador, ¿eh? Claro, porque primero está como mirando a Selena por encima del hombro, como con una superioridad moral de, oye, ¿cómo matas a la gente? Y luego él se da cuenta de que tiene que matar por sobrevivir. No hay otra. Por eso, cuando tiene que matar al personaje de Frank, no es capaz de matarlo y casi los matan. Y son los soldados que los tienen que matar. Entonces, ahí me gusta como él al final, en ese momento, no quiere matar a nadie y al final, o sea, no quiere matar a ningún infectado y al final acaba matando un montón de soldados. Ha habido una evolución del personaje por supervivencia al final. Y además usándolos como arma a los propios infectados, que lo que hace, exacto, claro, lo que él pretende cuando Jimba se escapa de los que lo querían matar en el foso ese de ejecución, claro, se va a hacer sonar la alarma, no solamente para que se alejen de la casa los soldados, sino para atraer también a infectados que le puedan ayudar. Porque al final yo creo que los infectados lo ven a Jim en ese momento, como cuando entra en la casa, y se creen que es uno de ellos, porque es que es eso, hasta Selena se cree que es un infectado por la forma en la que actúa Jim. Es maravillosa esa escena. Sí. Por cierto, hay una cosa que hablamos hace un par de podcasts, creo, o en el anterior, en Sinners, que hablamos de las decisiones estúpidas de personajes. Vosotros aquí, yo tengo 2 decisiones estúpidas de un personaje. A ver si vosotros tenéis alguna más. Porque para mí, o a ver si me decís por qué no es una decisión estúpida. Porque hay un momento cuando vemos a Jim en la gasolinera que, claro, están todos ahí pendientes de que Hannah incluso está en el coche, está esperando para no acercarse a la zona donde hay casas, entonces ella está con el coche alejada. Los otros están cogiendo gasolina de un camión cisterna, si no me equivoco, y Jim de repente dice, bueno, ves que se va alejando y Selena le dice, oye, tenemos suficiente comida. ¿Qué haces? No hace falta entrar ahí dentro. Dice, bueno, pero no tenemos hamburguesas. Y ves que el tío entra dentro. Decisión estúpida típica que sucede en este tipo de pelis.
pero ¿vosotros me la justificáis de alguna manera? ¿Hay alguna cosa que yo me he perdido que diga, pues él necesitaba explorar? Yo qué sé. ¿Por qué hace eso? Yo creo que es conveniencia del guión porque tiene que matar al niño, ¿no? Para Exacto, yo también lo creo. a alguien, pero sí que es la verdad que podrían haberle dicho, entro contigo, si tanto quieres entrar, pues entro contigo, ¿no? Pero bueno, es que eso tampoco le voy a dar. Más estúpido me parece en ese momento de que están cogiendo gasolina, es que no carguen primero el depósito de gasolina del coche y luego vuelvan a llenar la garrafa para llevarse extra, ¿no? Pues realmente el coche no le ponen la gasolina en ese momento, simplemente cogen y se van. Yo creo que el coche estaba casi vacío de gasolina. A lo mejor la han puesto antes y esto era después. No sé yo, porque estaba muy alejada de... No. Que está mal pensado. Que no lo piensan bien. Bueno, eso sí, las 2 veces que Jim entra a sitios con zombies, las 2 veces dice hola. O sea, es muy educado, hay que decir. Jim es muy hay que educado. saludar. Primero hay que saludar. Los zombies le dicen... Antes siempre saludaba, ¿no? Cuando saludaba. entraba. Exacto. Bueno, y la otra decisión estúpida, que bueno, pero me hace gracia, es cuando, claro, vemos todo el clímax final ahí, que vemos a Selena que ha estado luchando, Jim por ahí corriendo, y ves que Selena le pega un morreo a Jim cuando está lleno de sangre. Yo digo, vamos a ver, ¿habéis visto al personaje de Gleason que le ha caído una gota en el ojo y se ha infectado? ¿Qué hacéis lleno de sangre besándoos? Bueno, yo ahí lo pensé y dije, ¿qué hacéis? Os vais a infectar los dos, pero bueno. Es que no, pero que era sangre del otro, era sangre de vivo. Pero ha estado peleando con zombies media hora, no me digas que... Pero no, porque eran sus colegas. Los zombies eran sus colegas, a él no le atacan. Eran amigos. Toxic, en los últimos 5 minutos, Toxic ha sido el Toxic Mickey del podcast, ya lo sabemos, que de vez en cuando va haciendo estas cosas. Toxic es guionista, es mejor guionista que Alex Garland. Que va, yo soy buen criticador, porque me gusta criticar, luego yo no sé hacer nada. Es como los periodistas deportivos. Dice, no, es que qué malo es jugando a fútbol. Juega tú a fútbol, a ver si lo harías mejor. Por cierto, las 2 cosas que me gustan mucho de la peli es el prólogo y el epílogo. Es decir, creo que esta peli funciona muy bien porque muchas veces los prólogos, los epílogos no tienen nada que ver con la peli o no aportan. Aquí el prólogo me parece una maravilla. Cómo se desarrolla, o sea, cómo explicamos por qué ha sucedido todo esto. Y es básicamente gente experimentando con monos y gente que quiere liberar a monos porque son activistas, los liberan sin querer porque no saben lo que hay, pero bueno, es por una buena acción acaban desencadenando un desastre. Bueno, pero al final la decisión que han tomado los activistas me parece lógica. Es decir, no puedes culpabilizarlos tampoco. La culpa no es de ellos, la culpa es de quien los ha infectado, quien ha estado experimentando con ellos de esa manera. Para mí. Ya, pero es que, hostia, yo lo entiendo y soy la primera activista y a favor de los derechos de los animales siempre ahí. Pero es que el tío te está diciendo, no abras la jaula, es que te lo está diciendo, está contagiado, tiene una enfermedad muy contagiosa, no abras la jaula. Es que yo creo que hay un poco de, bueno, sí, obviamente, yo siempre me voy a poner del lado de los activistas, pero también hay una cagada por parte de esos personajes, ¿no? ¿Sabes? Que además en cuanto abren la jaula, creo que es un chimpancé, ¿no? El chimpancé se le tira encima a la chica y la muerde, y la chica a los 10 segundos ya se ha convertido, ¿no? Que entonces es cuando el doctor empieza a decir, matadla, la tenéis que matadla, y evidentemente no la mata nadie. Pero me gusta el prólogo porque además no te sobreexplican, ¿sabes? No sale después en el telenoticias una tía diciendo, pues está habiendo una serie de incidentes, bla, 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 bla. No, ya te hemos puesto la primera escena, ahora te decimos 28 días después y tú ya eres suficientemente inteligente, espectador, para atar cabos, ¿sabes? O sea, no es necesaria una sobreexplicación sobre el virus y no sé qué. Eso me gusta. Totalmente. A mí también me gusta. Y además, el epílogo acaba con el cartelito de 28 días después y el prólogo empieza, cuando entre el prólogo y la película tenemos el cartelito y entre la película y el epílogo tenemos el otro cartelito de 28 días después. Me gusta mucho porque cierra el círculo y al final, ese final tan buenista, tan de hostia, pues esperanza, me gusta. Pero no me gusta que lo rescaten, porque eso ya te dan a ti entender que, claro, eso es un símbolo de esperanza, ese avión que ha pasado, pero
¿Y si no son buenos? Porque también podrían ser malos. Es decir, no te dicen, ay, pues ahora todos van a vivir felices y comer perdices. No, eso no te lo dicen. Y me gusta esa Bueno, es que manera de ¿qué pasará? Claro, ¿quién te dice que los los rescatan no va a ser otros hijos de puta como los soldados, ¿sabes? Es que al fin y al cabo no lo sabes y no volvemos a saber nada más de la historia, evidentemente, porque 28 semanas después ya no tiene a ninguno de los protagonistas de la primera película. Así que nunca lo sabremos, jamás lo sabremos. Nunca lo sabremos. Lo bueno es que el avión que aparece al final cuando pone lo de Hello, que me hace mucha gracia cuando se despierta Jim y la O todavía no estaba hecha, pone Hell. Pone Hell en la colina, ¿no? Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Sí. Un Infierno. toque así, luego sacan Yo la O. pensé que ponía Help. No pone Hello. Como él siempre va diciendo hola a todos los zombies, pues él quiere saludar es por a eso. la humanidad. Es que es muy educado. Es muy educado. Exacto. Entonces, claro, cuando aparece ese avión supersónico y luego da la vuelta, el piloto habla creo que he leído que hablaba en finlandés. Entonces, te refuerza más el hecho de que solo ha ocurrido en Inglaterra, ¿no? Incluso que los otros países van allí a sobrevolar a ver cómo está el panorama de Inglaterra, ¿no? O de Gran Claro, Bretaña. pero es que además luego ves el final de 28 semanas después, que no voy a decir nada, y ya pues te puedes imaginar otras cosas, ¿sabes? Que hay que ver 28 semanas después. Y 28 años después, todo. Hay que verlo todo. Todo. Mira, Toxic, tienes que verla. Sí, la veré. Lo que pasa es que estaba esperando a ver si hacemos podcast o no, porque me gusta, cuando llego al podcast como por primera vez viéndola, me gusta también. Y si no, pues la veré 2 veces. Pero bueno. Muy bien, pues nada chicos, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Si os parece, oyentes y espectadores, ¿os ha gustado este programa? Dejadnos me gustas, dejadnos comentarios diciéndonos si queremos... Ay, de verdad, ya no sé ni conjugar los tiempos verbales, ni las personas del plural, ni del singular, ni de nada. Si os ha gustado el programa, nos podéis dejar me gusta. Y si queréis que hagamos el podcast de 28 semanas después, antes de que salga el de 28 años después, también dejádnoslo en comentarios. Y también la gente de Spotify, ¿sabéis que nos podéis dejar 5 estrellas? Ahí si clicáis encima de las 3 rayitas. Se puede comentar también en Spotify. Sí, hay gente que nos comenta en Spotify, sí, lo publicamos todos, sí. Pues, y bueno, y si ya encima os queréis hacer Patreon, bueno, felicidad máxima. ¿Dónde podéis hacerlo? En patreon.com/cine desencadenado. Ahí hay diferentes planes según lo que queráis o podáis ayudar. Lo dejamos aquí, esperamos que os haya gustado este podcast de 28 días después y, por si no nos vemos, desencadenados días, tardes o noches, que vaya muy bien. Adiós, que vaya muy bien. Adiós.